Hola, espero que estén muy bien. Bueno, me gustaría compartir una historia respecto a una experiencia que yo tuve cuando era mucho más chiquitito y que bueno, me lo fui cuestionando a lo largo del tiempo en base a distintas experiencias que he ido viendo que se han ido como alineando, se han ido relacionando entre sí respecto a cierta inquietud que yo tenía cuando era más chiquitito. Eso sí que cuando yo era niño a mí me gustaba mucho el ver ciertas películas de Disney. Tenía varias, me acuerdo. Estaba así como en estos como que se ocupaba el VHS. Entonces tú metías como una cinta con una ruedita y eso tú llegabas, lo ponías en una pantalla y se podía ver más o menos de qué trataba la cinta, entre otras cosas, porque era una cinta que estaba. Hoy en día eso ya está todo por streaming. Uno iba al Blockbuster y todas esas cosas. Y sucede que, bueno, dentro de algunas películas que a mí me gustaban estaba una que se llamaba La Navidad Encantada de Mickey Mouse, que era muy bonita, porque a mí ¿por qué me gustaba? Porque era una película donde estaba como un palacio que hacían una fiesta, donde era todo un evento y todos iban como eran a distintos actores, personajes de Disney, se reunían en este lugar y de ello, bueno, acá iban, en realidad todos los personajes, estaba el Pato Donald, el Goofy, en realidad estaba el Muchu, que es de Mulan, estaba el Aladín, el genio, bueno, de todo. Y entre todos iban viendo como distintos eventos y actividades, era como un programa, porque era como una maratón, por decirlo, donde cada uno mostraba cómo vivían ellos la Navidad, mostraban experiencias o asociados para que las personas le encontraran este sentido a la Navidad encantada, por decir. Y hasta cantaban una parte que hablaba, que era una canción que se mostraba al final, que en realidad lo comento como por ir asociando ideas en realidad, que refería donde hay familia, hay amistad y entre todos ellos, por decirlo, podemos mejorar, crecer, acompañarnos, irnos desarrollando entre todos bien, por decirlo. Podrían escucharla en algún momento. Habla como cosas más del corazón en realidad. Y bueno, en eso mostraban un cuento, que era este cuento tan famoso que se ocupa en la Navidad, que es de Ebenezer Scrooge, o Ebenezer Scrooge. Y en esto estaba uno de los patos, no sé si el pato Donald, el papá, y sucede que la persona que trabajaba para él, en este caso era el Mickey Mouse, que era una familia mucho más humilde, con la Minnie y todo, y él tenía un hijito que estaba enfermo, que estaba súper delicado de salud. Y bueno, él trabajaba mucho, hacía un montón de cosas y trabajaba para este Ebenezer Scrooge. Y el hijito estaba muy complicado de salud, el hijito de Mickey, porque eran tres más o menos y sucede que, bueno, con lo que ganaba no lograba hacer como mucho y siempre trataban de entre todos lograr salvaguardarse las cosas dentro de lo que podían. Y en cambio este caballero, el Ebenezer, tenía una fortuna increíble. Bueno, obviamente no tenía ningún problema con sus tiendas y sus lujos. Y el niñito estaba complicado de salud, el hijo de Mickey. Entonces, parece que tenía un tema con su vitalidad, algo pasaba ahí. Y bueno, sucede que este caballero lo visitó en un momento un ex socio que tuvo, que esto lo visitó un fantasma de su socio, que bueno, le hablaba un tema de una lección en una relación, de que no tenía que ser tan tacaño y que tenía que tener mucho más cuidado con la forma en la que se relacionaba con los otros seres humanos. Y le dijo que le iban a visitar tres espíritus, que le iban a traer cada uno una lección, que estaba el espíritu del pasado, el del presente y el del futuro. O bueno, después también van cambiando, hay algunos que van hablando, o no lo asocian como a la muerte, hasta la vida, y ahí va viendo. En realidad la idea es que tiene un tema como mucho más espiritual de trasfondo. Y sucede que después de cada uno de los retos que le fue poniendo cada uno de estos espíritus, que le traían un mensaje con una lección, él se dio cuenta de que no se quería morir y de que de alguna forma todo lo que tenía lo iba a perder, como había estado condenado a sus socios por la forma en la que había tratado a las otras personas. Y de esto, después, bueno, se despierta de esto, se libera del espíritu de que iba a llevárselo para el otro mundo y se da cuenta que tenía que ser un hombre, dejar de ser avaro y tacaño y se vuelve un hombre generoso. Y ahí busca el trabajar y tratar de otra forma por ejemplo, en este caso era Miki, que era quien trabajaba con él, que hacía todo para que estuviera bien y, y hacer bien su trabajo, pero no lograba
el proteger a su familia con eso que tenía, por decirlo, y su hijo estaba en riesgo vital, y después en este Venecia llega y le empieza a ser como mucho más caritativo, más bondadoso y a tomar otra perspectiva con la vida. A eso mismo a mí me sucedió que, bueno, yo cuando era más pequeño estaba como en un contexto que era como de un medio donde eran personas como de una tendencia más como asociada a temas de beneficios como más estatales, temas más públicos, entre otros. Y bueno, era otra perspectiva de vida. Entonces yo tuve mucho contacto con ciertas formas de pensar o ideologías que en realidad yo siempre cuestionaba o trataba de entender y buscar el porqué de cada cosa. Porque eran personas que para eso y yo era muy importante. Esa forma era como la manera, en realidad. Y yo pensaba y veía como el mundo de los empresarios o la gente de negocio. Y me llamó mucho la atención un punto que yo vi cuando yo estudié en la universidad, de que, por ejemplo, cuando tú hablas de los países del primer mundo y los países del tercer mundo, varios países y el sistema de las economías que se manejan entre uno y otro hablan de economías que son extractivas. Entonces ellos generaban una relación de subordinación entre un país que tenía como un desarrollo de servicios y el otro la materia prima, y ellos extraían estos servicios para lograr enriquecerse en función de esto, porque se obtiene mucho mejor había un mejor negocio, ingreso, remuneración, por decirlo, entre el generar y hacer como toda la indumentaria que solamente tener quizás el trabajo de la piedra bruta. Y de estos igual son formas de trabajo que se manejaban en varios puntos a lo largo del planeta y estuvo bastante presente en el siglo pasado, en donde las potencias se enriquecieron en base a estos países que los extranjeros hicieron esta extracción. Europa es un gran ejemplo de esto, en base a su antiguo imperio y sus colonias. O bueno, otros como Estados Unidos también, donde también había como todo un sistema de este estilo. Y bueno, como es extractivista, extraían esta gran parte como de la vitalidad o de la economía de estas personas para lograr hacer un intercambio donde ellos se fueran beneficiados y ellos mantuvieran su escasez, por decirlo. Y eso era una dinámica de poder, política, de control, un sistema que se desarrollaba como tal. Y en esto yo también lo veía en el mundo de las empresas, porque yo decía, ¿cómo yo voy algún día a querer tener personas o contratar a alguien para yo darles esto y que yo gane esto? No decía, ¿cómo voy a querer aprovecharme del otro para yo enriquecerme y desarrollarme a costa de tal o tal cosa? Y me generaba mucha curiosidad porque yo decía, pero no, pues entonces para que uno sea buena persona, tiene que trabajar, hacer sus cosas, ser como más honrado en ciertos temas, que es como cierta una idea o forma que te cuentan de que tal persona es buena, tal persona es mala, por cierta relación con el tema económico. Y en realidad no es tan así. ¿A qué voy yo? De que hoy en día estamos igual en una era o en un momento donde tenemos la inteligencia artificial, tenemos lo que son las redes sociales, y hoy en día ya no es tan relevante, por decirlo, si tú eres como de determinada familia o de determinado apellido o de determinado sistema, sino que te das cuenta de que si tú vas aprendiendo, emulando, comprendiendo y practicando distintas formas de relacionarse, hoy en día en temas de redes sociales cualquier persona tiene acceso a esto, puede tener un buen mensaje, un buen discurso. Y si eso las personas lo necesitan, ayuda, transforma y les hace mejorar su vida, se puede traducir en que mejores tu vida y vivas en base a lo que tú quieres hacer. Y la inteligencia artificial también, porque el hecho de que hoy en día tú tienes la posibilidad de tener agentes, tienes la posibilidad de maximizar y amplificar tus alcances, tienes la posibilidad de formar a otras personas, en donde esto permite potenciar esto que te hace quien eres o lo que tú quizás no eres y hacer una diferencia. Entonces, hoy en día no estamos en un momento, sobre todo con el ChatGPT, sobre todo con las herramientas que han salido en los últimos años, además de las redes sociales que ya vienen, como Facebook empezó a crearse como en el 2004, 2006, no sé, si es que soy bien preciso.
También está TikTok, está lo que es Instagram, está LinkedIn, que LinkedIn también ya lleva bastante tiempo en el mercado. Facilita nuestro acceso a temas de oportunidades, de posibilidades donde uno mismo puede lograr descubrirse como quién es o quién no es. ¿Y por qué comento esta conexión? Porque esa idea de cuando yo era chiquitito, en realidad he visto que aún está presente hoy en día en gran cantidad de personas, pero también está este nuevo sistema en donde tú también puedes hacer un cambio. Entonces, el hecho de, por decirlo, las personas que logran tener cierto desarrollo, trayectoria, es necesariamente y es necesaria únicamente por determinado tipo de condiciones o es por cómo lograron con la habilidad que tenían, el conocimiento que desarrollaron, la formación y las personas que se acercaron, el cambiar y rediseñar y conectar de otra manera con otras personas que eran más parecidos a ellos en base a lo que querían hacer y ahí lograr el dar otro paso. ¿Y por qué quería comentar esto? Porque de alguna manera hoy en día el tema del desarrollo personal, la economía y varios como paradigmas que vienen del siglo XX y muchas cosas más antiguas están cambiando porque el contexto presente y el contexto futuro va a tener otra lógica, va a tener otra característica, otra envergadura. Hay personas como Margarita Paso, yo siempre hablo de ella porque para mí he aprendido mucho de ella y estoy muy agradecido con ella. Y comenta que viene como un tsunami, por decirlo, de esta ola de la inteligencia artificial. Porque esto sí o sí está trayendo una actualización y un recambio en la forma en cómo se entiende el mundo del trabajo, cómo se entiende la relación con otras personas, cómo se entiende el mundo de los negocios, cómo son las personas en el sistema presencial y virtual, cómo se van dando de distintas formas. Entonces, hay ideas antiguas que hay personas que quieren sostener y mantener, pero al mismo momento de cómo se creó cuando fue la primera revolución industrial, con el tema del trabajo con el vapor, después hubo el tema de la electricidad. Y bueno, han habido otros cambios más. Hoy en día, con este cambio tecnológico, las posibilidades son, en realidad, en teoría son infinitas, pero hay como cierto, como dejo, por decirlo así, un cierto nivel de conciencia en las personas que aún no ha podido entrar y amplificarse como debería y podría amplificarse con las soluciones increíbles que puede traer para los demás, si es que se usa bien, porque por ejemplo nosotros podemos hablar de la ciberseguridad, y la ciberseguridad tú puedes hacer para utilizarla para proteger sistemas de las personas que lo ocupan lamentablemente para el hackeo. La inteligencia artificial tú lo puedes usar para educar, formar y acelerar el desarrollo de las personas, como también hay otros que lo pueden usar para el... Yo creo que mejor ni siquiera referir a ese tipo de cosas. Ni siquiera darle posibilidad o potenciar ese tipo de realidades, que hay gente que no sé qué busca en su vida, ¿no? Si es que busca algo, porque hay personas que realmente no tienen ese foco. Y bueno, quería compartir eso, corazón, espero que en realidad estés muy bien, que tengas un muy buen día, que todo se te siga dando de una excelente forma. Y eso, pero los mayores éxitos y que puedas ir continuando desarrollando lo que quieras hacer para ti, para este mundo, o de que dejes de hacer lo que ya no quieres hacer también. Eso, que estés muy bien y cuídate harto.